Nunca antes habíamos visto un fósil del Paleolítico tan completo. Hoy se exhibe por primera vez en Burgos el cráneo y las 7 vértebras cervicales de Miguelón, el famoso Homo heidelbergensis que vivió en la Sierra de Atapuerca hace medio millón de años. Después se lo contamos. Agricultores de 4 provincias de Castilla y León se unen para gestionar el agua con el que alimentan sus cultivos. Van a crear 38 comunidades de regantes para compartir los recursos de acuíferos subterráneos. Estas agrupaciones beneficiarán a unos 3.500 profesionales del sector. Las comunidades de regantes lo que permiten es poner en común todos los derechos existentes de manera que se puedan utilizar en bien de la masa de agua y en bien de los agricultores. A ver si entre todos somos capaces, ya no voy a decir de volver a conseguir esos niveles anteriores, pero por lo menos no empeorar lo que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta mañana se estrenaba en las Cortes el nuevo consejero de Agricultura de Vox. Ahí ha explicado sus objetivos para la legislatura y sus prioridades serán proteger la producción local y a agricultores y ganaderos. Sandra Vasallo. El nuevo consejero de Agricultura y Ganadería fija como gran reto de esta legislatura acabar con los desequilibrios de la cadena alimentaria. Gerardo Dueñas propone alcanzar un gran pacto de todas las partes entre productores, distribución e industria. También incrementar la vigilancia y la mediación para que sea rentable trabajar en el campo. Se han evidenciado desequilibrios entre los distintos eslabones que afectan de forma fundamental al sector productor, es decir, a los agricultores y ganaderos como el eslabón más débil. Es necesario que estos perciban la contraprestación suficiente por sus producciones. El método del lover boy es el más utilizado para engañar a niñas y mujeres vulnerables para ser prostituidas y ahora también se realiza a través de las redes sociales. Un supuesto amante les promete un futuro mejor juntos en otro país. Detrás de él se esconde una banda de criminales y proxenetas que las explotarán sexualmente. Son mujeres que están embaucadas, seducidas, engañadas, y el varón ejerce sobre estas mujeres lo que quiera. Vas a ser explotada, vas a estar generando muchísimo dinero y lo que vas a hacer es dármelo todo a mí. Falta mano de obra en la construcción y por eso las cámaras de comercio de Castilla y León y la Fundación Laboral han firmado hoy este convenio para formar nuevos trabajadores. Además, este sector, la construcción, va a ser el primero con plan de pensiones propio. Ya lo habrán notado, estamos ante un episodio de calor extraordinario. Esta tarde los termómetros subirán hasta los 30 o 31 grados, pero atención, porque en los próximos días las temperaturas serán aún más altas. Eduardo Avión, ¿qué nos espera estos días? Así es, María, estamos muy pendientes de la evolución de esas temperaturas, especialmente a partir de mañana. Lo vemos en un gráfico que hemos preparado, ya mañana superando los 30 grados en gran parte de la geografía, pero atención, entre el viernes y sobre todo el sábado esas temperaturas tocan techo. Ciudades como Valladolid el sábado podrían llegar incluso hasta los 37 grados, temperaturas extraordinarias. Recordemos que todavía estamos en el mes de mayo. Y en cuanto al pronóstico para esta tarde, seguimos hablando de tiempo muy estable, aunque esos cielos quedarán algo blanquecinos gracias a la llegada de nubes altas que entran desde el oeste. Destacar esas temperaturas hoy llegando ya a la barrera de los 30 grados en ciudades como Zamora o Valladolid. Hasta 3.500 agricultores de Ávila, Segovia, Salamanca y Valladolid se beneficiarán de la próxima construcción de 38 comunidades de regantes de aguas subterráneas. Abastecerán de agua a 60.000 hectáreas en esas 4 provincias. Tienen hasta junio para presentar la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Duero. Cada gota cuenta. Llueve menos, que llueve más amontonado, que nieva menos, que hace más temperatura. A menos aguas subterráneas en Ávila, Segovia, Salamanca y Valladolid, más se encarece extraerlas porque están más abajo. Y ya sabemos cómo crece el precio de la energía necesaria para el bombeo. Para producir remolacha, en este año, las primeras 115 toneladas las tengo que utilizar para pagar los costes. Y la producción media mía de los últimos
10 años está en 120. De ahí que su gestión requiera de más organización. A partir del próximo mes de junio quedarán constituidas unas 40 comunidades de regantes de acuíferos de aguas subterráneas, con lo cual se utilizará el mismo volumen de agua para las mismas hectáreas, pero de una manera mucho más eficiente. Porque sin la comunidad de regantes los agricultores carecen de margen para rotar cultivos o para ceder derechos de riego. Cuando los usuarios son individuales, hay unas pérdidas de eficacia en el uso del agua importantes. ¿Qué buscamos con esto? Primero, dos cosas. Primero, un uso más flexible, un uso mejor, y segundo, que vayamos mejorando la masa subterránea. Y es la manera para que en un futuro, si se gestiona bien, como ya sucede en otras agrupaciones, puedan acceder a más cantidad de agua y de mejor calidad. Proteger a los agricultores y a los ganaderos será el compromiso prioritario del nuevo consejero de Agricultura de Vox. Esta mañana ha explicado en el Parlamento Autonómico sus propuestas para la nueva legislatura y ya ha anunciado que defenderá a los productores locales. Sandra Vasallo, Cortés. Gerardo Dueñas se marca como gran reto de esta legislatura defender a los agricultores y a los ganaderos. Pretende proteger en la medida de lo posible, dice, a los productos locales frente a las campañas de estigmatización de algunos productos como el azúcar o la carne. El nuevo consejero de Agricultura ha defendido las líneas principales de actuación para esta legislatura, marcadas por la búsqueda de la rentabilidad, la sostenibilidad y la mejora de la imagen del campo para hacer más atractivo vivir y trabajar en él. Gerardo Dueñas, rodeado de su equipo, se estrenaba en las Cortes con un gran reto para esta legislatura: acabar con los desequilibrios de la cadena alimentaria que lastran agricultores y ganaderos. La Dirección General de la Industria y la Cadena Alimentarias va a tener competencia en ello y dispondrá para ello con la figura del defensor de la cadena alimentaria y la Junta de Arbitraje y Mediación, que van a hacer un seguimiento de la misma. Compromiso para modernizar las explotaciones con 200 millones de euros en esta legislatura y más de 100 para apoyar a la industria agroalimentaria. Para impulsar el relevo generacional se estrena una nueva herramienta en 2023. Un programa de sucesión de explotaciones que permita la transferencia de explotaciones entre titulares de edad avanzada a nuevos agricultores, dando prioridad a los menores de 40 años y a las mujeres. Dueñas pretende compensar las obligaciones europeas para una producción sostenible y más verde con medidas que no perjudiquen la rentabilidad. Si el que contamina paga, quien reduce los efectos debe cobrar por sus acciones, como por ejemplo en la reducción de emisiones de CO2 o de amoníaco. El nuevo consejero de Vox pide que Europa sea más flexible, como ha hecho al permitir sembrar 70.000 hectáreas de barbecho en la comunidad para compensar los efectos de la guerra de Ucrania, y reclama al Gobierno las demandas de Castilla y León de profesionalizar la PAC y aumentar los regadíos. Y tras esta comparecencia, la oposición llama la atención sobre las contradicciones del consejero sobre las ayudas europeas. El PSOE critica las propuestas de Vox sobre la PAC. Ha hecho otra serie de propuestas que sabemos que son imposibles de cumplir, entra en contradicciones, y espero que su obsesión anti-Unión Europea, anti-Gobierno de España, no suponga una bajada de fondos para el campo de Castilla y León. Se ha hablado de sequía y de heladas, pero le pediré al señor consejero que incluyan ayudas a todos esos agricultores que invierno tras invierno sufren la problemática de las heladas. Es la primera reunión del nuevo consejero de la Presidencia con los delegados territoriales de la Junta y la ha celebrado en Ponferrada, en el estadio de fútbol del Toralín, para felicitar así a la Ponferradina en su centenario. Jesús Julio Carnero anuncia la itinerancia de esta comisión para diseñar sobre el terreno un plan de modernización de las delegaciones territoriales. Si tuviéramos que resumir en una frase que fuera clara de lo que pretendemos algo tan fácil y tan difícil a la vez como es simplificar la vida de los ciudadanos, hacérsela más sencilla. Y 2 días después de que en León la UPL anunciara la ruptura del pacto con el PSOE en la Diputación, Ugalupa celebra su ejecutiva para analizar el acuerdo de legislatura que ellos mantenían con la UPL en varios municipios. Natalia García, ¿qué trascendencia tiene esta reunión?
Este es un encuentro en el que Matías Llorente, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores de León y también vicepresidente y único representante de los leonesistas en la Diputación Provincial, dará cuentas a su ejecutiva provincial sobre cuál será la salud y el futuro del pacto que mantenían con la UPL antes de que estos anunciasen romper con el PSOE en la Diputación Provincial. Este será el primer paso. El siguiente es que el próximo día 23 reunirá a los cargos electos bajo las siglas de la UPL, pero que en realidad pertenecen a UGAL, para también explicarles esta misma cuestión. No será hasta el día 26 cuando comparezca de manera pública. Estos serían 10 días después de que la UPL anunciase la ruptura de ese pacto en la Diputación. No se espera que entregue su acta de diputado, con lo cual todo quedaría igual en la Diputación Provincial de León. Y el PSOE de Castilla y León vuelve a acusar a la UPL de primar sus intereses partidistas por haber roto ese pacto de gobierno en la Diputación de León. Pero Tudanca, su secretario regional, es así de claro cuando le hemos preguntado sobre la estabilidad de esa institución para lo que queda de legislatura. No veo, sinceramente, riesgo para el funcionamiento de la Diputación de León y para el trabajo magnífico que han hecho estos 3 años. Luis Tudanca hacía esas declaraciones en Madrid, donde esta mañana se ha reunido con los senadores socialistas de Castilla y León. Allí han analizado las iniciativas que van a presentar en la Cámara Alta, beneficiosas para la comunidad en los próximos meses. Sara Ayuso, Madrid. Luis Tudanca quiere contrarrestar desde las instituciones de Madrid la acción del Gobierno de la Junta. Ha venido hasta la Cámara Baja para defender el estado de las autonomías en respuesta a las palabras ayer del vicepresidente García Gallardo. También para ver las iniciativas del grupo de senadores socialistas para los próximos meses en materia de despoblación, de exclusión financiera de Castilla y León y de nuevas tecnologías como la extensión de la banda ancha. Cuestiones en las que, según Tudanca, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que ha calificado como vago, no está trabajando. Castilla y León, una comunidad autónoma que sufre como ninguna el drama de la despoblación, no puede permitirse tener un gobierno que no toma decisiones. Y no se lo puede permitir en Castilla y León porque seguimos siendo la comunidad autónoma que más población pierde. Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, unas 45.000 mujeres y niñas son prostituidas en España y prácticamente todas ellas llegan a esa situación como víctimas de trata. Muchas no son conscientes de ello, se ven envueltas en engaños, confían en un hombre que las enamora y quedan atrapadas. En esta zona de Valladolid ejercían la prostitución varias mujeres bajo el control de una banda criminal. Habían sido captadas a través del método Loverboy, engañadas en su país de origen para acabar siendo explotadas sexualmente. Sus captores, los proxenetas, buscan un perfil de mujer muy concreto y cada vez más son engañadas a través de Internet. En esta operación utilizaban el método Loverboy a través de Internet y se aprovechaban de la situación de necesidad y de vulnerabilidad de las víctimas. De hecho, las víctimas eran extranjeras, llegaban a Valladolid sin recursos económicos. El método Loverboy no es nuevo, pero ahora se utiliza también en redes sociales. El supuesto amante enamora a niñas y mujeres vulnerables. Las regalan cosas bonitas, caras, les hablan de cosas que pueden obtener en un futuro y mientras están embaucándolas y las están enamorando, las están engañando y se las están llevando a su terreno. Su terreno suele ser otro país. La policía ha detectado que detrás de esos Loverboy hay bandas organizadas que obligan a las mujeres a prostituirse. Están embaucadas, seducidas, engañadas y el varón ejerce sobre estas mujeres lo que quieran. Lo más complicado suele ser asumir, darse cuenta del engaño. Para ellas es sumamente deshonroso, por así decirlo, acabar reconociendo que han ejercido la prostitución obligadas, que han sido engañadas y sobre todo cuando han sido enamoradas. Para ellas lo más horrible que existe. Entonces muchas no se identifican como tal, consideran que es parte de lo que tienen que pasar, ¿no? Por llegar a un país. Llegan a España, sobre todo de Europa del Este, y piden ayuda cuando no pueden más. Y hay un momento
que puede pasar un mes o pueden pasar 7 meses o un año. Hay un momento que ya piden auxilio, que determinan que ya no pueden continuar en esa situación porque sufren todo tipo de violencia por parte de puteros. En esta asociación atendieron el año pasado a 900 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. El 10% habían sido engañadas por supuestos amantes. El PSOE intenta negociar una enmienda relacionada con la prostitución en la ley del solo sí es sí, que se vota esta tarde en el Congreso. Los socialistas quieren ampliar las penas de prisión a los proxenetas, pero algunos de sus socios del Gobierno piden que este tema se trate en otra norma específica. Deberíamos de aprovechar la oportunidad para ir rápido. Cuando hablamos de abolir la prostitución, hablamos de proteger derechos humanos de las mujeres. España es el país con más prostitución de Europa, el segundo del mundo. Tenemos un problema con esto. La Audiencia Provincial de Salamanca condena a 2 años de cárcel a un osteópata por abusar sexualmente de una paciente de 14 años. La sentencia, acatada por conformidad, demuestra que en el año 2018 el hombre mantuvo un intercambio de fotos con la menor después de darle un masaje y tras ello la encerró en un garaje donde la besó y manoseó. Además de la condena a cárcel, también ha sido inhabilitado durante 2 años para ejercer su profesión. Medio centenar de médicos residentes han finalizado hoy su formación sanitaria en Valladolid. Ahora optan a uno de los más de 300 contratos del plan de fidelización del Gobierno regional para que se queden en la comunidad. Cerca del 60% de los que hacen el MIR en Castilla y León son de otras regiones. Y en 2019 la contaminación causó la muerte de 9 millones de personas de forma prematura. 1 de cada 6 fallecimientos en el mundo ese año estuvo relacionado directamente con la polución. Son datos que ha publicado en un estudio la Comisión de Lancet, encargada de analizar las relaciones entre contaminación y salud. Y las cifras apenas mejoran desde 2015. El sector de la construcción necesita cubrir 20.000 puestos de trabajo en Castilla y León. Para tratar de paliar ese déficit, el Consejo Regional de Cámaras de Comercio y la Fundación Laboral de la Construcción han firmado hoy este convenio que ven para ofrecer formación gratuita a jóvenes de 16 a 29 años. Otro de los objetivos es rejuvenecer la edad media de los profesionales, que se sitúa en 45 años, y especialmente atraer a mujeres a un sector cuyas condiciones laborales mejorarán con el nuevo convenio colectivo de ámbito estatal. El tema del plan de pensiones a mí me parece que es un acierto y que puede ausentar que venga gente al sector. Lo novedoso de un plan de pensiones para el sector, que va a ser, bueno, yo creo que es la estrella de este acuerdo. Y precisamente la construcción será el primer sector en España que contará con planes de pensiones propios de empresa creados por el Ministerio de Seguridad Social. Las constructoras y los sindicatos han llegado a un acuerdo que beneficiará a 600.000 profesionales. Estará listo a finales de junio, supeditado a la aprobación de esa ley en el Congreso. La construcción estrena los nuevos planes de pensiones de empresa. La idea es ir creando un fondo empresarial poco a poco durante toda la vida laboral de los trabajadores. Y así complementarlo con la pensión pública en el momento de la jubilación. En este preacuerdo se ha pactado una subida salarial del 10% en 3 años, de la que una parte irá destinada a estos fondos. Para un trabajador con un salario de convenio de 20.000 euros significaría que en el año 2022 tendría un incremento de 800 euros, de los cuales 200 euros irían destinados a un plan de pensiones. Será la empresa quien realice la aportación, que dependerá del salario de la tabla del convenio y no del salario real. Podrán acogerse los que estén bajo el paraguas del sector. Incluidos régimen general, incluidos autónomos, pueden realizar sus aportaciones a este fondo de promoción pública que se va a constituir. Calculan que entrará en vigor antes del 30 de junio y podrá trasladarse a otros sectores. La idea es que más o menos todos tengan el mismo formato, es decir, aportaciones que giren sobre el salario,
empezando pactadas dentro de la negociación colectiva. En nuestra comunidad la construcción da empleo a 65.000 personas. Los planes por parte de la empresa Ficomirrors, ubicada en Soria, de despedir hasta un 25% de los 660 trabajadores actuales en plantilla preocupa y mucho. La empresa explica que la situación está marcada por una fuerte caída de ventas, la ausencia de microchips y la guerra de Ucrania. Los trabajadores tienen mucha incertidumbre porque no sabe qué va a pasar, de qué manera, cómo, claro, porque aquí hay que hablar de todo, hay que hablar de prejubilaciones, habrá que hablar de baja voluntaria, habrá que hablar de todo, si evidentemente hace falta ajustar la plantilla. Pensamos que es una falta de respeto, porque nadie nos ha dado explicaciones, tanto a la plantilla como a las secciones sindicales y al comité, de la manera que se ha producido la comunicación. Hoy en Dueñas, en Palencia, evalúan los daños que ha ocasionado el incendio en el almacén de una empresa papelera. Se originó en ese almacén y arrasó con una parte importante de papel y celulosa. Fue aparatoso, pero se controló rápido y no hubo que lamentar daños personales. El incendio se declaró en la tarde de ayer y los servicios de extinción han estado durante toda la jornada de hoy refrescando la zona para evitar que las llamas se reaviven y todavía se desconoce su origen. Ha ardido el papel con el que trabaja la fábrica, que estaba guardado en el almacén. Es material que al estar tan compactado cuesta mucho apagar. La situación ha estado controlada en todo momento y no ha habido riesgo de que el fuego llegase a la fábrica. Rusia ha comunicado a nuestro embajador en Moscú la expulsión de 27 diplomáticos españoles. Aplica esta medida en reciprocidad a la respuesta de España a la invasión de Ucrania, que obligó a abandonar nuestro país a 27 funcionarios rusos. Y con este acto, los embajadores de Suecia y Finlandia han solicitado formalmente la adhesión de sus países a la OTAN. Comienza así el proceso para convertirse en miembros, aunque tendrán que vencer las reticencias de Turquía. Se suman a la OTAN a pesar de las advertencias de Rusia, quien ve cómo la Unión Europea corta su dependencia energética de Moscú. Ha pasado de ser del 40% del gas en 2021 al 26% en este último mes de abril. Vamos a movilizar 300.000 millones de euros, 75.000 millones irán a subvenciones y 225.000 a préstamos. Incluye 10.000 millones en conexiones de gas para que ningún país quede desprotegido y 2.000 millones en oleoductos para los países más dependientes de Rusia. Todos los países europeos buscan alternativas al gas ruso en otros mercados. Esta mañana el Gobierno de España ha firmado varios acuerdos de inversión con Qatar durante la visita de Estado del Emir a nuestro país. Madrid, Daniel de la Fuente, danos más detalles. Sí, acuerdos con los que se quieren estrechar y fortalecer esos lazos de cooperación con Qatar. De esta forma, España se convierte en un socio estratégico de Qatar, algo que hasta ahora solo cumplían otros 7 países. Y esto se nota, por ejemplo, en el anuncio que hizo ayer el propio Emir, asegurando que se iban a realizar inversiones en nuestro país que superan los 4.700 millones de euros. Esta mañana, el propio líder qatarí, Pedro Sánchez, se reunían aquí en la Moncloa para realizar la firma de casi una decena de acuerdos, por ejemplo, en digitalización y en sostenibilidad, y sobre todo teniendo también en cuenta el tema del gas. Qatar es la tercera reserva de gas más grande del mundo y actualmente España importa el 4,4% del gas que consume. Vistas las circunstancias, fortalecer y garantizar esta relación puede ser clave. Qatar, todos lo sabemos, es un país que se está abriendo al mundo y España quiere y puede participar de esa apertura. El valor total del comercio entre España y Qatar alcanzó en el año 2021 la cifra de 990 millones de euros, con una mayor presencia de nuestras importaciones, fuertemente concentradas, lógicamente, el gas natural licuado, un elemento que es clave en el contexto geopolítico y económico en el que nos encontramos. Y antes de su agenda con el emir de Qatar, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer frente a los reproches de la oposición en el Congreso por el escándalo de espionaje con el programa Pegasus. El PP critica que pactara con los independentistas a los que estaba espiando, mientras que PNV y Bildu no terminan de fiarse de las explicaciones del Gobierno. Si usted sabía que eran un peligro y que estaban siendo investigados,
¿Cómo es posible que les abriera usted las puertas de la Moncloa y se sentara con ellos a negociar? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el Gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. ¿Dispone la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus? Que el Ministerio del Interior, precisamente, hace semanas ya clarificó el que no tenían ese programa informático. Yo tomo nota, usted dice que no lo tiene. Le pediría que en cualquier caso, aunque le hayan dicho esto, se asegure. Y debe hacer más en la respuesta que el Gobierno está dando al gravísimo caso de espionaje político. Desde Sevilla, el presidente del Partido Popular ha reprochado también a Pedro Sánchez el alto nivel de deuda de nuestro país, 1,4 billones de euros. Alberto Núñez Feijóo ha participado con el candidato andaluz, Juanma Moreno, en un acto de precampaña para las elecciones de junio y se ha reunido con empresarios andaluces. Feijóo ha ensalzado la gestión de Moreno y el autonomismo útil de su mandato estos años al frente de la Junta de Andalucía. España se está endeudando al día por valor de 200 millones de euros. Comprenderán, por tanto, que estamos hipotecando nuestro país. Estamos hipotecando nuestras familias, los ciudadanos y nuestras empresas. Y se sabe muy bien que las deudas acaban pagando. Que eso de gastar lo que no se tiene no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en el gobierno del presidente Sánchez. Todos los estudios dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero se quedan muy cortos, porque somos muy de saltar en los charcos, de cantar en la ducha y hasta de tirarnos en bomba. Y somos muy de bebernos esta botella de un trago que está muy hasta arriba de vida, de muchas vidas. Y si con todo esto piensas, yo soy muy de eso, es que eres muy de Bezoya. Ah, queridos estudios, que sepáis que el agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Nunca habíamos visto un cráneo con vértebras del Paleolítico completo. Es de hecho el primer fósil de estas características que se registra en todo el mundo. Y desde hoy, Día Internacional de los Museos, se expone en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Pertenece al famoso Miguelón. Verónica González tiene más detalles. 20 años ha tardado el equipo de Atapuerca en estudiar y reconstruir 7 vértebras que nos dan hoy esta imagen única en el mundo. La totalidad de la columna cervical del cráneo número 5, conocido como Miguelón, que fue descubierto además hace 30 años. Estas vértebras permiten aportar todavía más información del estudio de la evolución humana fósiles que se pueden visitar a partir de hoy en la exposición permanente del museo. Este cráneo está lleno de información y ahora también tiene la columna cervical, que es, no sé cómo describirlo, pero un milagro. Tiene también un enorme interés para entender cómo se formó el yacimiento de la sima de los huesos. Ahora sabemos que hasta ese lugar donde está el cráneo llegó, por lo menos, el cráneo con el cuello. El castillo de Fuensaldaña, así como el castillo de Peñafiel, pasarán a formar parte de los 107 monumentos que conforman la Red Nacional de Castillos y Palacios de España. Una forma de promocionar el turismo rural aquí, en la provincia de Valladolid, y también de poner en valor nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, así como fomentar el turismo a nivel nacional, pero también internacional. Es el objetivo incluir otro patrimonio histórico y cultural que complementa la experiencia turística que se puede vivir en una maravilla de castillo como este, además en plena Ribera del Duero, que os aseguro que con el patrimonio histórico que tenemos en España podemos conseguir unas redes tan importantes como las que ya están creadas, por ejemplo, en Reino Unido. Podamos relanzar económicamente el mundo rural, especialmente el mundo rural de Castilla y León, de la provincia de Valladolid y de España. Y para celebrar el Día Internacional de los Museos, ellos han descubierto hoy esculturas de Juan de Juni, Alonso Berruguete o Gregorio Fernández. Han visitado la colección del Museo Nacional de Escultura de Valladolid con motivo de la jornada de puertas abiertas y lo han podido hacer gracias a que este es un espacio inclusivo sin barreras para las personas con discapacidad. Hoy se ha presentado en el programa de museos el informe de accesibilidad de los 16 museos que dependen directamente de la Dirección General de Bellas Artes, de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, y que en este caso el Museo Nacional de Escultura es aquel museo
que cumple con un mayor porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se establecen en dicho informe, siendo accesibles en un grado de ese cumplimiento del 86,02%. El Museo de Zamora también celebra este Día Internacional. Es una de las fechas que tienen grabadas en el calendario. Siempre esta celebración para el Museo de Zamora y para todos los museos es muy significativo. Lo están celebrando hoy con una serie de visitas guiadas e incluso música. Uno de los platos fuertes es este. La iglesia de Santa Lucía, después de desacralizarse, funciona como almacén del Museo de Zamora, donde se pueden encontrar escudos o estela. Las visitas guiadas acaban aquí. Hemos intentado que se mantenga la estructura de la iglesia y que se evoque un poco tanto el retablo como la disposición de los bancos, y allí están pues las piezas de gran formato. También pueden visitar piezas novedosas en el propio museo, como este vaso de la Edad de Bronce o estos jarrones, incluso monedas musulmanas que se encontraron en el entorno de la catedral. Todo en un momento en el que las visitas se van recuperando. Se están recuperando, no sé si del todo, los niveles del 2019, pero que la gente acude con más normalidad, con menos miedo. Hoy es el día central, pero lo llevan celebrando desde el sábado, Noche Europea de los Museos. De nuevo viaja a México el Premio Princesa de Asturias. El arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Montezuma ha sido galardonado en la categoría de Ciencias Sociales de este año por su excepcional contribución al conocimiento de sociedades y culturas prehispánicas. El jurado ha reconocido el rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica. Integrado por Maripaz Bataner Arias.